Soy Paola González, soy de Monterrey, Nuevo León, soy del movimiento de Morena desde hace años y soy exdiputada federal por Nuevo León. La legislatura de la paridad, que fue en la 64 legislatura, que es esta que acaba de terminar, pues fue la primera legislatura en la que se hizo un trabajo a nivel nacional sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hubo muchísimas iniciativas al respecto, desde constitucionales, desde el artículo 4 constitucional, en donde por primera vez se manejó el derecho a los derechos reproductivos de las mujeres. Fue la primera vez que se usaron términos como autonomía reproductiva, por ejemplo. Entonces hicimos un trabajo a nivel nacional, visitamos 22 estados de la República llevando el tema de qué significa esto, ¿no? Y sobre todo quitándole este estigma político que siempre le han dado, este engaño que se le ha hecho a la sociedad durante todo este tiempo y cómo realmente han usado el tema para politizarlo, para ponerse trajes morales que, pues por supuesto que no les quedan en lo absoluto, y sobre todo haciendo a un lado lo principal, que es el derecho de las mujeres, y sobre todo las mujeres que viven en estado de precariedad, que son las que necesitan este derecho más que el resto. El término que se vino utilizando en esta legislatura pasada fue el de autonomía reproductiva. ¿Qué es esto? Que nadie puede decirte qué hacer con tu cuerpo, que nadie tiene que decirte cómo utilizar tu sexualidad y que meterse en tus decisiones en lo que pasa con tu cuerpo en materia sexual y reproductiva. Por ejemplo, en esta legislatura legislamos lo que es la violencia obstétrica, que es una de las violencias que trajimos ahora sí a la visibilidad para que tuviera un nombre. Cuando, por ejemplo, tú vas a tener un bebé y te obligan de alguna manera a decir, señora, pues ya no tenga más hijos, es el momento en que usted, o sea, si tú no quieres hacer esto, este es tu derecho sexual y reproductivo. Cuando tú llegas a estar embarazada por la situación que sea, que nadie tiene por qué cuestionarte o decirte, hay este derecho de abortar y este es el derecho que también obviamente se está peleando y está dentro de estos derechos sexuales y reproductivos, en donde le decimos más que nada al Estado que tiene la obligación de proteger a una mujer que decide no tener un bebé, que decide interrumpir su embarazo y en las condiciones que sea y en el estado que sea y por la situación que sea, el Estado de Derecho de México tiene que protegernos en ese sentido. Tuvimos un gran avance en la legislatura pasada, hicimos pues 3 años de trabajo en cuanto a ir empujando el tema, ¿no? A verlo desde la mirada objetiva, que es el derecho de las mujeres, que es precisamente las mujeres que viven en pobreza, las mujeres que viven en precariedad, las mujeres que no tienen dinero para ir a abortar, porque tú sabes que las que tienen dinero, pues esas no batallan, esas se van a McAllen, abortan, vienen a la Ciudad de México y lo hacen, pero el resto de las mujeres, ¿qué es lo que pasa con ellas? No solamente pasan por un proceso de señalamiento, de hacerte sentir mal, de juicio y todo esto, pero en realidad no se les brinda este derecho. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que el tema ya se posicionó en varios estados de la República. Creo que se rompió como este estigma, al menos en muchos de los estados bueno, en todo México, fíjate, el estado que íbamos era como que, es que aquí son súper conservadores. Y yo, bueno, es que en México todo el mundo, ¿no? Porque ibas a un estado y te decían, o sea, como la misma retórica de lo que pasaba, ¿no? Pero finalmente se rompió y se empezó a legislar en los estados. Es un tema que bien lo dices tú, es estatal, es local. En lo que es la parte federal, en el trabajo que hicimos nosotras, pues lo empujamos hasta el último momento y con todo lo que pasó en la legislatura, ya no, el tema sí se tocó, sí se puso en la tela, por ejemplo, de la mesa de la Comisión de Salud, de la Comisión de Género. Ahí tuvimos la oportunidad de presentar tanto las iniciativas como votar por opinión y salimos favorecidas, o sea, no se votó o sea, como iniciativa como tal, pero sí para opinión de que si el tema pasaba ya hacia el pleno, ¿no?
y fue favorecedor. Sin embargo, pues nos alcanzó la legislatura, pero el tema lo dejamos muy avanzado. Entonces, esta legislatura 65 creo que tiene ya muchas tablas sobre la mesa, muchas iniciativas, se hizo un solo dictamen, como te digo, en la parte constitucional, que sería la más importante, en esta parte de la violencia obstétrica, que también lleva este camino, que también es parte de la configuración para que salga la defensa y la aprobación de este tema, y pues se puso en casi todas las legislaciones locales, que ahora llevamos ciertos avances. Claro que nos falta mucho, hay 4 estados de la República nada más que lo han aprobado, sin embargo, pues se está empujando en absolutamente todos los temas. ¿Cuál es el camino? El camino es el que ya llevamos, sin embargo, uno de los caminos más importantes es hablarles a nuestros legisladores y legisladoras de qué significa esto, que no le tengamos miedo al estigma mediático, a la guerra mediática, porque por ejemplo en Hidalgo tuvimos hasta una legisladora local que hasta la iglesia de Hidalgo la amenazaba por teléfono, y muchas historias más que fueron saliendo a la luz, ¿no? En esta gira que hicimos, y sin embargo creo que los resultados han sido buenos, se ha puesto el tema, se sigue caminando, la ruta es hablar con nuestros legisladores y legisladoras y decirles: esta es la agenda de Morena, esta es la agenda de la izquierda, esto no significa un tache para una persona, un diputado o diputada, sino significa pelear por un derecho que realmente tienen las mujeres que han vivido más marginadas en toda la historia de México. El tema federal, el tema del Congreso Nacional, que aquí son dos iniciativas. Una iniciativa que tiene que ver con la Comisión de Salud y la iniciativa pues que tiene que ver finalmente con la Comisión de Género, ¿no? Con la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad pues es particularmente una opinión y ponerlo en las leyes que tienen que ver con la igualdad de género. Sin embargo, aquí también sería muy importante la Constitución, porque en la Constitución finalmente, con esta modificación que espero que se logre en esta 65 legislatura, pues habla de poner ya el derecho sexual y reproductivo dentro de la Constitución, para que esa sea nuestra plataforma para ahora sí pasar ahora sí que a la ley buena, que sea la ley de salud. La ley de salud ahí también hay una iniciativa muy importante que se hizo en varios artículos, en el capítulo precisamente de la atención, de la obligación del Estado a dotar de los servicios de salud básicos. Este es un derecho básico, sería un servicio obligatorio básico, y obviamente pues ponerlo ahora sí que en conjunción con lo que se legislara en materia de derechos sexuales constitucionales, para poder legislar la ley de salud, que esa sería la más importante, ¿no? ¿Cómo podría entrar ahí? La mujer tendrá derecho de interrumpir su embarazo hasta antes de las 12 semanas con un servicio público garantizado. Ese es lo que se está peleando. Una de las cosas más importantes que se llevó a cabo en esta legislatura, y que mucha gente no sabe los logros que se tuvieron, y que por supuesto poner estas figuras ya visibles, como dicen, lo que no se menciona pues no existe. Entonces tenemos que hacer estas leyes enunciativas que precisamente nos traen estos conceptos y que los podemos ir abordando. La violencia obstétrica, por supuesto que fue uno de los temas principales. Una de las cosas más importantes en la violencia obstétrica es que no se les explica a las mujeres qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están teniendo. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que no hablan español, por ejemplo, que vienen de un pueblo originario, es precisamente que no hablan español y que son atendidas por doctores, pues que no hay traductores, ¿no? Y no saben qué pasa. O sea, no saben qué está pasando. Ahora, las mujeres que sí hablan español, pero pues no han tenido acceso, obviamente, a términos médicos o a saber qué sucede, y esto nos pasa a todas, no es algo exclusivo de las mujeres que tienen como menos posibilidades o que han vivido en un nivel que no han podido acceder a servicios de educación y todo esto. No, yo creo que a todas nos pasa que no sabes ni qué te van a hacer, que pides que te expliquen y no entiendes, porque obviamente pues no sabes ni siquiera cómo funciona tu cuerpo, ni mucho menos lo entiendes a un ginecólogo, un ginecobstetra. Entonces es esta parte, que te digan qué va a pasar contigo, que te digan si quieres acceder a eso
o no quieres acceder a eso. Es también, esta violencia obstétrica, también, acuérdate que los panistas, por ejemplo, hasta modificaban libros de texto para que no tuvieran acceso los jóvenes y las jóvenes a ver qué era, cómo evitar embarazarse, todo esto que le llamaban es planificación familiar, ¿no? Hasta lo editaban, y fíjate que en las administraciones panistas fue donde hasta se prohibió dar anticonceptivos y preservativos en las instituciones, en los servicios médicos, por ejemplo, en los públicos, ¿no? En los centros de salud, en el Seguro Social, en el ISSSTE, todo esto se prohibían. De hecho, está documentado donde durante estos 2 sexenios de Fox y de Calderón fueron prohibidos, y mucho más en los estados del norte. Entonces, eso está documentado, donde no daban este acceso, y eso también es violencia definitivamente. Sí puede encuadrarse como una violencia obstétrica, y es muy importante decirlo. El tema es que esto está en la ley de acceso a una vida libre de violencia, como figuras enunciativas, pero hay que llevarlas a los códigos penales estatales. Yo siempre les digo a las diputadas locales y federales, aquí está la agenda de género que ya está aprobada, por favor, legislen lo que falta. Lo que falta es llevarla a los estados, meterlas a que sean leyes punitivas, es decir, que haya consecuencias legales, que haya consecuencias jurídicas, que haya consecuencias, por supuesto, que impongan una pena para quienes ejercen esta violencia. Las mujeres que llegan al Seguro Social o a una institución pública de salud y que no hay camas, no hay ni sillas, no les dicen qué pasa, que las mandan a caminar y luego regresan y resulta que pues ya se les pasó el parto. Todo esto es violencia obstétrica. Yo creo que todas las mujeres tenemos una historia que contar de violencia obstétrica que nos ha pasado. Y es muy importante porque no sabíamos que era una de las violencias que más se hace en nuestro país, la violencia obstétrica. Yo creo que mientras lo sigamos visibilizando de esta forma, va a seguir teniendo este impacto. Por supuesto, a quienes queremos llegar, pues es a quien atiende a una mujer cuando está en este estado. Por ejemplo, hablábamos de un caso que fue muy sonado, hablo de este caso muy sonado, pero en realidad pues sabemos que millones de casos, ¿no? Cuando le dicen a una mujer, pues no se puede embarazar porque está bien gorda. O sea, ese tipo de cosas son violencia obstétrica. O sea, no puedes tratar a una mujer de esa forma. O cuando una mujer aborta involuntariamente y que le dicen, pues, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿por qué andaba ahí? O sea, sabía que podía abortar. O sea, aún con todo esto que ya tienes, que te está pasando física y emocionalmente, todavía llegar a un médico y que te critique por tu peso, por tu aspecto, por tu físico o por lo que hiciste, y que todavía te dé un abrazo de culpabilidad todavía más, creo que eso es una violencia muy, muy significativa. Creo que vamos a caminar muy bien, creo que nada más es cuestión de que hagamos nuestro trabajo y le digamos a los legisladores y legisladoras, sobre todo a los que llegan y no han visto qué es esto, y no han visto qué se legisló, y no han visto qué significa la Cuarta Transformación. Hay que decirle que esto es la Cuarta Transformación.